qué no pudieron diagnosticar? Si nosotros vemos el páncreas, es un órgano extremadamente complejo y localizado pues en una zona muy central del abdomen. Si nosotros lo observamos, está en la línea media, antero-posterior, y lateral también en la línea media, justo en la mitad del organismo. Embriológicamente nace de dos botones pancreáticos en la parte caudal del intestino anterior y estos se van uniendo. Es por eso que algunas veces en este movimiento embriológico desarrollan algunas patologías como páncreas anular y páncreas ectópicos también, porque a veces no llegan a unirse. El páncreas está irrigado por lo que es el tronco celíaco y también está irrigado por la mesentérica superior. Su inervación viene a través del nervio vago y el esplénico. Los anatomistas decían que tenía una forma de martillo. Yo creo que eran muy imaginativos, la verdad. Pero tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Y aquí en la parte de la cabeza aparece a veces un proceso uncinado que llamamos. El páncreas tiene dos funciones, una endocrina, muy importante, y una exócrina, que también es bastante fundamental para la vida. La parte que nos interesa a nosotros es la función exócrina. La parte endocrina o la función metabólica la vemos normalmente en medicina interna, con los trastornos de diabetes, somatostatina y otros. En la parte exócrina vemos dos estructuras fundamentales, una constante que es el conducto pancreático principal, que va desde la cola hasta la cabeza y desemboca en la segunda porción del duodeno. Puede desembocar junto con el colédoco o de forma separada, no hay una regla al 100%. El otro conducto es el conducto accesorio de Santorini, que solamente recorre la cabeza del páncreas y desemboca en la segunda porción del duodeno de forma independiente. Normalmente no nos da ningún tipo de problema. La parte endocrina se encarga de formar a través de las unidades formadoras de Langerhans y las 4 diferentes células secretoras, las células alfa, glucagón, células beta, insulina, células delta, somatostatina y células F, polipéptido pancreático. Todas estas enzimas son enzimas reguladoras y contrarreguladoras. Por ejemplo, el glucagón es contra la insulina. La insulina es pues una de las hormonas más importantes de funcionamiento metabólico en nuestro organismo, donde se encarga de regular diferentes procesos, introducir sustancias dentro de la célula para su aprovechamiento y especialmente en el manejo de la glucosa. La conocen muy bien por la diabetes, ¿verdad? La somatostatina y el polipéptido pancreático, a pesar que tienen funciones muy análogas y corresponden a las mismas de las regulaciones del insulina y del glucagón, aún todavía andan debatiendo en cuál es su función verdadera.
nosotros necesitamos abocarnos al páncreas exócrino. El páncreas produce jugo pancreático, una cantidad de entre 1200 y 2500 ml al día. Este jugo pancreático está formado por agua, sales minerales, bicarbonato y obviamente las famosas enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas se encargan de principalmente digerir ácidos grasos, la grasa, la carne. Entonces, conjuntamente con la bilis, el líquido pancreático se encarga de digestión de las grasas. La ausencia de estas enzimas desencadena bastantes complicaciones digestivas, pero la presencia de las enzimas mismas es un peligro para el organismo. Porque si ustedes ven, si las enzimas pancreáticas ingieren grasa y músculo, el organismo está compuesto de grasa y de algunos de músculo, ¿no? De la mayoría por grasa. Entonces, eso es un verdadero problema. Es por eso que cuando se forman las enzimas dentro del páncreas, se forman de una manera inactiva. Dentro de gránulos de ciminógeno, piensen como la nitroglicerina, antes se transportaba cuidando de que no se mueva mucho porque si no reventaba, era una fórmula inestable. Más o menos así son las enzimas pancreáticas. Entonces en el páncreas se crea en una forma inestable y se transporta. ¿A dónde tiene que explotar, si vale el término? En el duodeno. Y ahí no lastima a nadie. Cualquier tipo de activación dentro, obviamente va a causar lesión del páncreas y de los conductos. Estos se pueden activar porque hay un bache, si vale el término, un agujero en el camino, hay una piedra, hay alguien metiéndose ahí adentro. Es decir, de esa manera se activaría. El problema de la pancreatitis es sus propias enzimas que lo lesionan y lo autodigieren. Entonces, el organismo utiliza diferentes formas para protegerse de la autodigestión de las enzimas pancreáticas. Además, que la liberación de estas enzimas pancreáticas está acompañado de mecanismos como ser la presencia de un pH ácido, evitar activación de la fase intestinal, es decir, para la digestión hay una fase cefálica, fase gástrica y una fase intestinal, y en la fase intestinal recién se liberan las enzimas, para tener este cuidado de que no se activen en el proceso de envío de las enzimas hacia la segunda porción del duodeno. ¿Qué desencadena la enfermedad o la lesión de las enzimas? Lo que conocemos como pancreatitis. Existen dos pancreatitis, la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. La primera que vamos a ver es la pancreatitis aguda. Como su nombre indica, pancreatitis es un proceso inflamatorio que afecta a un páncreas normal. Y la característica de la pancreatitis aguda es que cuando el paciente se sana, recupera el 100% de su funcionalidad del páncreas. Es decir, no tendría por qué dejar secuelas. Eso caracteriza a las pancreatitis agudas. Normalmente la frecuencia es entre 200 a 300 pacientes por cada 1.000.000 de habitantes. Es una patología que ha ido aumentando paulatinamente en los últimos años. No es de sorprenderse cuando veamos las causas etiológicas, por qué aparece la pancreatitis y por qué está aumentando. Hay una buena ventaja
Las pancreatitis pueden ser edematosas, hemorrágicas, necróticas y las necrohemorrágicas, siendo las más comunes las edematosas, que son de una evolución leve, se autolimita y en la mayoría de los casos recupera al 100%. Pero no sabemos por qué en un paciente tiene pancreatitis edematosa y en otro directamente necrohemorrágica. No es como en la apendicitis que de edematosa pasa a necrótica, de necrótica, no, directamente se plantea el cuadro. Puede complicarse, sí, pero normalmente directamente se plantea el cuadro. La pancreatitis no es como la apendicitis ni como la colecistitis. La pancreatitis no tiene forma de pera, así que no espera. La pancreatitis mata. Tienen que entender que no diagnosticar pancreatitis mata a tu paciente, porque no es un proceso local, se convierte fácilmente en un proceso sistémico, donde en gran parte de los pacientes, el 10 a 20%, ya de por sí desarrollan una respuesta inflamatoria grave. Cuando se mete el sistema inmunitario de esa manera, sabemos que está muy cerca de desencadenar una sepsis, un shock séptico, una sepsis complicada. La mortalidad de las pancreatitis leves no es mayor del 1%. En las graves alcanza el 10 al 30%. Y la muerte por pancreatitis es muy difícil de prevenirlo. Es decir, no es que yo pueda agarrar y diagnostico pancreatitis y te voy a salvar la vida. La muerte es por un síndrome de disfunción multiorgánica. ¿Qué quiere decir eso? Que te falla el hígado, te falla el riñón, te falla el pulmón, te falla... Pucha, ¿por qué está fallando la tiroides? Dice, porque tiene pancreatitis. Eso es decir, es una falla de órganos multisistémica. Páncreas no reacciona de una manera coherente, mete a todos en la pelea. No es un marido, es como Rusia. A ver, atáquenme, yo y China e India vamos a... solitos, no es como el apéndice, solitas a las manos. La vesícula solitis se les va, solamente el proceso es local. La pancreatitis es sistémica. ¿Cuál es la etiología? Hemos dicho que ha aumentado la pancreatitis. Obviamente tiene que ser por su etiología. La primera causa de pancreatitis es la coledocolitis. La presencia de un cálculo a nivel de la vía biliar. Y en los pacientes que tienen la desembocadura del bilsum y del colédoco en uno solo, se tranca. No solo da coledocolitiasis, sino que da pancreatitis. Entonces, puedo diagnosticar coledocolitiasis, colecistitis, todo perfecto, diagnostiquen lo que quieran. Pero si no diagnostica pancreatitis, su paciente se muere, punto, se acabó la historia. Ya no hay nada más que analizar. Entonces, la primera causa es la coledocolitis, la presencia de litos en vesícula biliar. Si la vesícula biliar tiene un lito grande, normalmente no sale pues un lito tan grande. Entonces, ¿será más peligroso los litos pequeños y abundantes? Yo creo que para la pancreatitis sí. Entonces, si uno de esos litos pasa al colédoco y se tranca, te puede dar solo coledocolitiasis, porque hay algunos pacientes que no desembocan el colédoco y el bilsum en el mismo lugar, desembocan en dos diferentes lugares. Entonces, solo da coledocolitis. Pero en estos otros pacientes que desembocan, en la mayoría, por si acaso, que desembocan juntos, sí da coledocolitiasis más pancreatitis. La primera causa. La segunda causa es una combinación de ingestión de alcohol más hiperlipidemia.
¿Cómo traduzco eso? Cuando ustedes salgan médicos, van a hacerse una parrillada y van a beber mucho. Y al día siguiente van a tener pancreatitis. Eso quiere decir hiperlipemia y consumo de alcohol. No es decir, solo a los alcohólicos o solo a los que tienen triglicéridos, no. Aparece esta pancreatitis por exceso de consumo de grasa, de carne, y al mismo tiempo consumo de alcohol. Y entonces al día siguiente vas a aparecer con pancreatitis. Se sabe que el alcohol como que se mete un poco al conducto de Wilson y activa las enzimas en el camino. Y es por esta razón que da las pancreatitis. Lo bueno si algo bueno tiene una pancreatitis, es que la pancreatitis secundaria al consumo de alcohol y de carne en abundancia es más leve. Es más leve inclusive que la de coledocolitiasis. Entonces es muy, muy leve. Hasta sola se puede autolimitar, pero no darían chance, porque la pancreatitis es una de las patologías que más dolor desencadena, como vamos a ver. Otras causas, medicamentos, traumas, incluso embarazo, son más raras, porque los medicamentos que daban antes pancreatitis, azathioprina, clortiazida, estrógenos, furosemida, sulfamidas, tetraciclinas y pentamidinas, ya no los usamos muy comúnmente. Es decir, muy poco lo utilizamos. Es por eso que ya no hay tanto peligro por medicamentos. Hay una clasificación de las características de por qué aparece la pancreatitis por cálculos fisiopatológicamente y por qué aparece la pancreatitis inducida por alcohol. Para que un cálculo llegue a colédoco, normalmente tiene que haber pasado un tiempo, porque el cálculo tiene que primero dilatar el conducto cístico. Segundo, ¿qué tenemos dentro del conducto cístico? Las válvulas de Heister, que evitan que los cálculos lleguen al colédoco. Entonces tarda un poquito. No será entre los 50 y 70 años, está bajado un poco, pero normalmente no es común que una de 18, 20, 25, hasta 30 años tenga directamente pancreatitis. Es un poquito más de 30, 32. La incidencia, si tienes cálculos, es del 3 al 8%, es decir, un 10%. Si tienes cálculos en la vesícula, un 10% de probabilidad de que desarrolles pancreatitis. El alcohol, más que la grasa, echamos la culpa para la presencia de pancreatitis por consumo excesivo de alcohol y de grasa. ¿Cuál es la causa fisiopatológica? Primero, la activación de las enzimas pancreáticas dentro de las células acinares destruye, lo autodigieren el páncreas. Es como si te empezarías a comer. Esta lesión es muy mal percibida y aceptada por el organismo. Apenas se activa, hay una respuesta inflamatoria severa, con una liberación masiva de citocinas, que ocasiona una patología sistémica, de una patología local, por la respuesta agresiva del organismo, lo vuelve una patología sistémica. Continúa la autodigestión del páncreas hasta llegar a la periferia.
Una vez que llega a la periferia, empieza a lesionar los órganos peripancreáticos. Entonces hay una propagación. Primero la propagación va a ser local y después la propagación va a ser sistémica. La hemorragia y la necrosis en el páncreas aparece en grados graves de pancreatitis. A veces es tan severa la pancreatitis, la digestión, la necrosis, que entras a operar y con el dedo, como si fuera mantequilla, sacas el páncreas. Ahí ya sabes que se va a morir el paciente. Está destruido su órgano. Además, estos cuadros graves desencadenan síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Obviamente, para explicación de todos estos síntomas extrapancreáticos existen, pero es más correspondiente a la medicina interna. En Atlanta clasificaron, como les he dicho, la pancreatitis aguda en dos: en leve o autolimitada, donde normalmente sobrevives y no te pasa nada. Y la otra, que es grave, que, si ustedes ven, amenaza la vida por complicaciones graves sistémicas, donde va a haber necrosis intrapancreática, va a haber necrosis de grasa peripancreática y va a haber hemorragia.